El tenis es quizás el deporte más solitario del mundo. No hay equipo a quien pasarle la pelota cuando las piernas fallan. No hay cambios cuando la mente te empieza a jugar en contra. Solo tú y tu rival, en una cancha que logra reunir todas las emociones de la vida. Pero ¿qué hay detrás del éxito de un tenista? He venido a buscar a alguien que entiende que la verdadera victoria no ocurre cuando levantas el trofeo, sino muchísimo antes. En aquellos momentos de duda absoluta, donde decides no rendirte. Hoy en Sin Miedo al Éxito me siento con uno de los tenistas que puso la bandera del Perú en la cúspide del tenis mundial. Aquel que venció a gigantes, conquistó títulos ATP, la tierra batida de París y nos llevó de la mano al tan soñado Grupo Mundial de la Copa Davis. Pero más allá de los títulos y los rankings, hoy conoceremos al hombre que tuvo que domar su temperamento para alcanzar la gloria, al que estuvo desde muy temprana edad dispuesto a pagar el precio de sus sueños y que entendió que para ganar afuera, primero hay que ganar la batalla que ocurre dentro. Lucho, bienvenido Sin Miedo al Éxito. Diego, ¿cómo estás? Un gusto de estar acá. Gracias por tomarte el tiempo, gracias por estar con nosotros y la idea es divertirnos, ¿no? Quiero hacer un disclaimer a la audiencia antes de comenzar de que somos amigos de toda la vida. Sí. Lo digo por la costumbre del rigor periodístico, no se vaya a malentender, ¿no? Hay una amistad de años, de toda la vida. Cuando dices toda la vida, es de toda la vida. Literalmente Desde toda la muy vida. chicos. Entonces, más que nada, va a ser una conversación entre amigos para contar tu historia de éxito, ¿no? Quiero partir repasando un poquito la ruta que, como sabemos, te lleva a ti a convertirte en un tenista exitoso a nivel internacional. ¿Por qué consideras que tuviste éxito? Para partir de un modo más general. Empiezas por lo más difícil. O sea, a ver, lo primero que creo es que yo personalmente hablando nunca me he puesto a pensar si soy exitoso o no, o si fui exitoso jugando al tenis. O sea, a mí me fue bien porque fui cumpliendo diferentes metas y objetivos a lo largo de mi carrera que me dieron muchísima felicidad. Y de ahí en adelante, obviamente, hay un número que te respalda en temas de ranking o de cosas importantes que uno puede haber obtenido, pero nunca me senté a decir he sido exitoso o soy exitoso en lo que hago hoy, porque mi motor principal es hacer las cosas que me apasionan, es hacer las cosas que me gustan. Y a medida que me voy haciendo más viejo, no estoy dispuesto a hacer cosas que no me gustan. Y he encontrado en la vida, y desde muy joven, en que a mí me va bien cuando hago cosas que me apasionan. Es muy difícil que me vaya bien en algo que no me gusta. Y he tenido la suerte de poder dedicarme a lo que me gusta. Y en eso sí creo que soy un bendecido. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que si he sido exitoso o no? Porque pude vivir de lo que me gustaba y me apasionaba hasta el día en el que me hizo feliz. Y después, en el momento que no, di un paso al costado y me dediqué a otra cosa, digamos, ¿no? Pero creo que va un poco por ahí, como te digo. Después entro a mi oficina en la casa y veo un poco mi stand de recuerdos y veo cosas que he logrado y que digo, pucha, sí fue importante, ¿no? Sí hice algo importante en el tenis y me da mucho gusto, obviamente. Cuando retrocedes en el tiempo, 8, 10 años, 12 años, esa edad, ¿recuerdas claramente que sentías eso de lo que estás diciendo? Sí. Una pasión que te embargaba, el tenis, quiero hacer esto. Sí, yo tengo recuerdos de esa edad que me emocionan muchísimo, que los veo con nostalgia, porque creo que esa edad, entre los 9, 10 hasta los 18, 17, fue la etapa más maravillosa de mi vida, previo a tener hijos, digamos, ¿no? Porque claro. después es totalmente distinto esa etapa, pero esos años fueron increíbles y los recuerdos que tengo de esa época, desde entrar a la casa de tu papá y de verlo jugando y de tener una ilusión gigantesca de decir algún día quiero jugar al tenis así, y después del grupo de amigos que teníamos, el grupo de amigos que seguimos teniendo gracias al tenis, la verdad es que ha sido una época en la que digo, qué juventud, qué niñez tuvimos gracias al tenis y gracias a la época en la que vivimos también, ¿no? Fue increíble eso, ¿no? Fue increíble. Que perdure hasta ahora. Fue increíble. Es un grupo grande, gigantesco, de gente gigantesco. Que todos lograron cosas con el tenis. Así es. Y no solo en el tenis, en la vida. A todos les fue muy bien.
no con todos tenemos la suerte de poder estar en contacto como tú y yo, que nos vemos prácticamente todos los días, o con Alessandro de Marzo, o con diferentes amigos que tenemos de esa época, pero con los que nos vemos después de 20 años es lo mismo que cuando teníamos 12. Sí. O sea, eso a mí me marcó en la vida de una manera increíble y espero que mis hijos lo puedan tener gracias al deporte también. Sí. Yo puedo dar fe de varias cosas que creo te diferenciaron a ti a una edad bastante temprana. Digamos, cualidades, virtudes que creo yo marcaron una diferencia importante desde temprana edad. La puedo dar fe porque las viví contigo, ¿no? Tu claridad de decisión siempre... Y tengo marcado y un recuerdo que quiero compartir con la gente, que cuando te rompes la mano y entrenabas en la Academia Acuña ahí, y cuando otro hubiera dicho, no, mira, voy a esperar a recuperarme o voy a hacer otra cosa, ibas a hacer físico y tengo la imagen tuya de los 12 años haciendo crunches, abdominales. Con Cocho. Digamos, tu madurez en algunos viajes cuando teníamos 14, 15 años, tu maletín, tu bolso estaba hecho de una manera distinta. Ya pasabas mucho tiempo en Estados Unidos, te la lavabas tú. Y también, y esto de hecho me gustaría que hables, algo que yo sentí desde muy temprana edad es que tú tenías una habilidad, si cabe el término, logística. Tenías un talento, y de hecho he visto a gente consultarte a ti cómo planificar su calendario. Sí. Tenías una habilidad con los calendarios. Sí, a ver, lo que me cuentas es increíble porque lo primero que dices, tú sabes que yo nunca pensé en eso, nunca pensé en eso, que yo era así o que transmitía eso, y el otro día me cayó la ficha. Un día estábamos jugando con Carlos Tori, un gran amigo, golf en Los Incas, y llegó mi hijo Leo, y le pregunta a Leo a Carlos, y le dice, mi papá era tan bueno como él dice que es cuando era chico, cuando era junior, y Carlos le dice, tu papá era un animal entrenando cuando era chico, y marcaba la diferencia. Y me cayó la ficha en ese momento, porque yo nunca me consideré que marcaba la diferencia entrenando, o que marcaba, perdón, la diferencia por el orden o por la logística o por lo estructurado que era. Lo hacía de manera muy natural. A mí nadie me enseñó a hacerlo. Ni mi mamá, ni Cocho, ni Daniel, ni tu viejo. Ni te obligaron nunca. Nunca. Nunca te exigieron. Nunca, Diego, nunca. Tienes que entrenar tantas horas. Jamás. No. Jamás me exigieron entrenar. Yo he entrenado 24 de diciembre en Costa Verde con Cocho, 25, 1 de enero, 31 en Buenos Aires. Me he pasado Navidades allá, Año Nuevo, y nunca me costó. Nunca fue una exigencia. Siempre lo hice con una sonrisa en la cara o imaginándome que era Rocky, ¿me entiendes? O sea, algo por el estilo. Y ahí me cayó la ficha. Y ahora que tú me lo dices de nuevo, me vuelve a caer la ficha porque era algo muy natural. Ahora, sí soy medio obsesivo en ciertas cosas. Me encanta el tema logístico. Descubrí en eso también, obviamente, a lo que me dedico hoy, entre la academia y la empresa que tengo con Alfredo de eventos deportivos y gestión deportiva, en que es la parte que más me sienta bien. Y siempre lo he hecho, y hoy por hoy trato de ayudar a los chicos del tenis, desde los del equipo de Copa Davis hasta los de la academia, en estructurar calendarios, en ver qué semanas se juegan, qué semanas no. Es algo que me apasiona, o sea, me encanta hacerlo, o sea, me encanta ver las semanas, las cargas, cuántas semanas seguidas se puede competir, dónde entrenamos. Toda esa logística a mí la verdad es que me apasiona. Pero, ok, entonces te venía natural. Sí. Nadie te forzaba a hacerlo, era algo que tú sencillamente tenías. Pero estamos de acuerdo con que eso marcó una diferencia porque a los otros no les venía natural o no lo obligaban a hacer, pero no lo hacían, no lo teníamos. Sí. O sea, vino conmigo, vino en mi ADN y ahora me doy cuenta, claro, y digo, todos esos detalles fueron marcando la diferencia con el nivel de juego, obviamente, y con lo que me gustaba el tenis competitivo para después poder dedicarme al tenis. Pero eso puntualmente nunca fue un sacrificio para mí. Nada de lo que hemos Nada dicho. de esa parte, por lo menos hasta cierta edad, nunca fue un sacrificio. Después pasa a ser un sacrificio porque ya son otras cosas las que dejas de vivir o de experimentar para dedicarte al tenis, y entra la presión del profesionalismo, que es totalmente distinta. Pero en esa etapa fue todo diversión para mí. Otra cosa que yo recuerdo claramente fue que tú descubriste antes que otros el juguete de la raqueta. O sea, información que no teníamos, que para mí era muy general, ¿no? Cómo ponerle peso a los grips, cómo meterle plomo al mango de la raqueta, cosas que no sabíamos. Eso también, ¿no? Tiene que ver. ¿Te parece que en nuestra generación se leía más? ¿Cómo comparas el cambio generacional en ese aspecto? Es que era como que
yo lo meto dentro del paquete de la logística y de los accesorios y que nuevamente me encantan. Lo hago hasta en mis hobbies y creo que volvemos a lo mismo. O sea, es esa pasión que yo tenía por el juego me llevaba a estudiar el juego y no solo la parte dentro de la cancha, sino todo lo que iba fuera del deporte. Desde las raquetas, las cuerdas, yo probaba cuerdas, los grips. Yo me lavaba los grips porque quería que mis grips se vean nuevos y en los 90s la accesibilidad que teníamos a los accesorios no era tan grande. Entonces yo llegaba a mi casa y los lavaba con cepillo de dientes y los tenía colgados y nuevos y los ponía porque quería que se vean nuevos. Las raquetas les ponía silicona al bumper de arriba para que brille porque nuevamente quería que mi raqueta se vea nueva. O sea, todo ese tipo de detalles fueron los que creo que marcan la diferencia cuando alguien se quiere dedicar a algo tan competitivo como el deporte, ¿no? En general. ¿Y lo descubriste cuando te mudaste a Estados Unidos? Donde había una infinidad de productos. Acá no teníamos gente que balancee raquetas, o sea... Pero no te olvides de algo. Yo, desde muy temprana edad, por temas de la Copa Davis y demás, siempre estuve muy pegado a los de arriba. Entonces Jaime era una de las personas más enfermas, en el buen sentido de la palabra, con las raquetas que ha existido en el tenis mundial, no en el tenis peruano. Sí, entonces, claro, yo tengo esa referencia de Jaime con los encordados y con la tripa y que le daba de acá y si la raqueta tenía una libra menos la cambiaba. Entonces, claro, yo en ese momento era como que quería imitar eso. Sí. Y después fui conociendo en base a lo que veía que era parte del juego, ¿no? Cambiando de tema, en una reciente declaración tuya, algo que me llamó la atención, y acá quiero hacer un comparativo intergeneracional también, fue que dijiste que no, lo dijiste en tu podcast que acabas de lanzar con Juan Diego, que el dinero nunca te marcó tanto la pauta, que no era algo que pesaba sobremanera en tus decisiones que tomabas a lo largo de tu carrera. ¿Tú crees que de verdad fue así o lo recuerdas así? No, de verdad es así porque hasta el día de hoy es así. O sea, eso ha sido una constante. Yo me acuerdo haber estado contigo a los 18, 20 años que ya comenzabas a destacar fuerte y sí te importaban ciertas cosas. Te gustaban los relojes, la ropa y todo. No sé si eso dejó de repente de... No, hasta el día de hoy me gusta. Me gusta tener un buen carro, me gusta tener una buena casa. Y el tema, ponte, tuve mi época de relojes. De los relojeros, claro. Le perdí el interés, la verdad, le perdí el interés. Pero después cuando, no sé, he hecho triatlón, he tenido siempre una linda bici. Me gusta tener mis lujos, pero he aprendido también a vivir sin ellos. Y en el recorrido de mi vida me ha ido muy bien y me ha ido muy mal, ¿me entiendes? Económicamente hablando. Y le perdí el interés al dinero, o sea, le perdí, es como que no me mueve tanto como a otra gente que, digo, una cosa está, no digo que una cosa esté bien o la otra mal. Sí. Quiero estar bien y mi preocupación sí es darles una buena vida a mis hijos. O sea, la buena educación a mis hijos tiene que estar dentro de la casa. Yo no fui a la universidad y es como una obsesión que tengo de que mis hijos vayan a la universidad y que tengan una muy buena educación. Claro. Y en eso estoy dispuesto a gastar lo que sea. Después, fuera de eso, si hay plata y si no hay plata, bueno, se trabaja más y la consigues. Sí. O sea, al final de cuentas, yo lo veo así. Lo único que valoro mucho es el tiempo. El tiempo es lo más importante, sí. Lo que más valor tiene. Sí. ¿Y ahora te encuentras que eres muy cuidadoso con a quién se lo das? Sí. ¿En tu vida? Sí. Sí. A mí también me ha pasado eso, ¿sabes? El tiempo para mí es lo más importante del mundo. Tengo una regla religiosa que es no empiezo a trabajar antes de las 10 de la mañana. No. O sea, hasta las 10 de la mañana me dedico a mí y a mi esposa. O sea, ir al gimnasio. Tú nos ves al gimnasio juntos, desayunar juntos, el café juntos en la cafetería. Hasta las 10 de la mañana es familia, pero familia chica, digamos, mi esposa y yo. Sí. Porque mis hijos están haciendo sus cosas. Yo termino de trabajar tarde. Yo termino de trabajar a las 9 de la noche. Entonces, esas horas para mí son inamovibles, sagradas. Y después sí me gusta tener mi tiempo para yo poder estar tranquilo y dedicárselo a mi familia, ¿no? El tiempo es no negociable. O sea, en ningún momento de tu carrera, y después vamos a hablar de tu retiro que fue bastante joven, ¿tú sentiste que el dinero era el foco que guiaba tus pasos o tus decisiones o tu calendario o como se viera? No porque nuevamente me movía en base a la motivación y yo jugaba bien cuando estaba bien, no cuando jugaba por dinero.
En nuestra época se ganaba bastante menos también, entonces no sé si eso hubiese cambiado, ¿no? Yo te hablo en base a mi experiencia. Y yo tenía que estar bien. Y si no hubiese viajado menos familia conmigo, mi entourage hubiese sido mucho más pequeño, no hubiese invertido en tener buenos entrenadores o no los mejores que podía tener. Yo la plata la utilizaba para estar bien. O sea, la reinvertías como si fuera una empresa. Siempre. A ver, yo viajaba con mi esposa, Luna, Emilio, mi entrenador, mi preparador físico y mi mamá. No todas las semanas, pero varias semanas al año. Roland Garros. Ese era mi grupo. ¿Me entiendes? Entonces, lo que quería era estar bien. No pensaba de que, no, entonces mejor no vengan acá esta semana para yo ganar un poquito más. O si gano este torneo, gano esta plata. No, nunca lo vi por ese lado. Nunca. Y el tenista, a diferencia de un futbolista o de un basquetbolista, cubre todo. Todo. O sea, esas semanas tú pagabas todo. Uh-huh. El alojamiento, las comidas, los gastos de toda la gente que has mencionado. Tú como tenista tienes derecho a una habitación. Sí. Obviamente no entrábamos todos en una. No. Yo alquilaba un departamento o sacaba más habitaciones. Pero hasta, te digo, desde el número 1 del mundo hasta el 100. Tú tienes derecho a tu habitación y después tú te encargas de lo tuyo. Los top tienen algunas diferencias en torneos más chicos que les pueden ofrecer más cosas. Pero en los Grand Slam, en los Master 1000, es lo que es. Para todos. ¿Qué otras cosas sacrificaste, así como el dinero, que consideras ponían a tu bienestar por encima de todo? ¿Ranking? Sí. ¿Pudiste haber obtenido un mejor ranking si es que hacías qué? Si es que hubiese podido convivir con el desapego de mi familia, cosa que no, hasta el día de hoy no puedo. ¿Eso cambió cuando fuiste padre tan joven? Sí. Sí. El arraigo ya te llamaba muchísimo. A ver, creo que ya después con mucho análisis y horas invertidas en eso, viene desde muy chico, a raíz de la relación que yo tenía con mi papá, que mi papá trabajaba en provincia y estuve muy poco con él, muy poco. Ya eso tiene horas de análisis, de psicoanálisis personal. Y cuando me tocó vivir la misma historia yo como padre, dije, esto no se va a volver a repetir. Yo la pasé, sufrí mucho en esa época y no quiero eso para mis hijos, menos para mi esposa. Yo quiero estar con ellos todo el tiempo que pueda. Entonces, durante una etapa larga, vivimos una experiencia espectacular que fue viajar con mis hijos y con mi esposa. El tema cambió cuando Luna entró al colegio. Porque cuando entró al colegio fue, por si acaso, si quien que esté en el colegio no puede viajar, ¿no? Entonces tiene que cumplir cierta matrícula y demás. Y ahí fue cuando todo empezó a decaer, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que los viajes eran, las salidas a Lima, de Lima, perdón, eran sufridas. 2 veces, me acuerdo, una vez yendo a Roma y la otra vez yendo no me acuerdo si fue a Bangkok o a Tokio, yo me he regresado de la vía expresa. La vía expresa, al taxi, date vuelta, regresa a mi casa. No, pero date vuelta, regresa a mi casa. No viajo. Y me quedaba un día más. O sea, era en ese momento, no quería viajar en ese momento. Tengo que ir a ver a mis hijos, tengo que ir a ver a Erika. Me voy mañana. No quiero. Y así se fue haciendo muy complicada mi estadía en el circuito y ya obviamente el ranking se iba perdiendo, ¿no? ¿Eso duró varios años? Los últimos 2 años de mi carrera. O sea, ¿ahí estaba solo Luna o ya había No, nacido? ya estaba Emilio. Ya había nacido Emilio sí, también. Sí. Ok, entonces 2 ya fuerte, ¿no? Sí. Una cosa que creo que es importante también mencionar, y yo me la fui dando, y no obstante que te conozco, es que tengo de toda la vida, hay un aspecto que no se conoce mucho de ti, no se dio a conocer porque al comienzo en tu carrera, y duró unos años, tú no tenías mucha relación con la prensa, no te gustaba mucho hablar. Y a lo que voy es que en realidad, lejos de la imagen que se tenía de ti, eres una persona bastante emocional, emotiva, muy sensible. Eso no se sabía. ¿Lo cambiarías si pudieras regresar y decir, de repente debí dejar entrar un poquito más, hablar un poco más? No lo sé, porque siempre quise mantener mi burbuja súper pequeña y súper privada. Hasta el día de hoy, mi círculo de amigos es pequeño, me muevo en un grupo de gente pequeño. No sé si lo cambiaría, Diego, la verdad. Creo que no. No cambiaría nada, la verdad. O sea, pues, después, cuando he hablado del tema, muchas veces la gente dice, no, que entonces le estás como que delego el hecho de haberte retirado joven o mi ranking a que tuviste. No cambió nada. O
sea, yo soy muy feliz con lo que tengo y con lo que hice. Ujú. Muy, pero muy. Y creo que eso tampoco lo cambiaría, porque al final de cuentas es lo que me hace sentir más seguro. O sea, Sí. yo me siento más seguro así, que se conozca poco de lo mío. Hoy por hoy todos estamos mucho más expuestos. Mucho más expuestos de lo que estábamos antes. Entonces, mientras más pequeño pueda ser mi círculo, para mí eso es mejor, y lo que pase dentro y fuera de mi círculo de confianza, prefiero que se mantenga ahí, ¿no? Hablando de cosas que se podrían o no cambiar si se pudiera regresar en el tiempo. Tu retiro. Muy joven, tenías 29 años, ¿no? Sí. A los 29. Para hoy, imagínate. Si hubieras podido regresar en el tiempo, ¿te enfocarías en tratar de jugar un tiempo dobles y de ahí poner en pausa en singles un poquito? Porque estabas top 15 cuando En doble sí estaba... top 15 del mundo. Sí, sí. O sea, ¿Lo ¿lo has pensado? Sí, lo he pensado. No en el momento, lo empecé a pensar después cuando me agarró esta fiebre por entrenar y por hacer deporte y todo lo demás, y que a los 35, 36 años estaba físicamente hablando como nunca. Era como que la broma era, ¡ta madre! Hubiese seguido y me hubiese podido dedicar al dobles varios años. Lo que pasa es que en la realidad yo no daba más. Yo empecé a jugar tenis muy chico, pero no a jugar tenis, sino a jugar tenis profesional muy joven. Sí, sí. Y le dediqué mucho tiempo al tenis. Y cuando digo tiempo, le dedicaba 48 semanas al año fuera de Lima, y primero en Estados Unidos, después en Buenos Aires, viajando todo el año. Entonces, en el momento en el que me retiré, no daba para más. Ni en singles ni en dobles. No. O sea, para estar en el circuito. No, pero no de tenis, de cabeza. O sea, no me daba más, no podía viajar. Yo hacía giras. El otro día estábamos con Gonzalo viendo mis resultados finales, qué sé yo, y de repente vi una gira de un torneo en Europa. O sea, ¿Gira de un torneo? ¿Cómo es gira de eso? un torneo. O sea, yo me fui a Europa, jugué un torneo y me regresé. ¿Cuándo hiciste eso? Eso el último año, en el 2009. Pero no es que la gira era de un torneo, la gira era de 5 torneos, previo ok. a la Copa Viejo en Ya, Canadá. ya. Fui, jugué uno, hice semi y me regresé. Pues dije, no, ¿qué hago acá? ¿Me entiendes? No quiero estar acá. Y ahí me tenía que ir a jugar otra cual y dije, no hay forma. O sea, no me daba la cabeza. Sí. No era sostenible el esfuerzo. Por más que tú digas, no, pero el dobles es más tranquilo, es que no era el tenis, no era el físico, eran los viajes. Estar lejos de casa. Sí, eran los viajes. El aeropuerto, luchar el cambio de pasaje, que las maletas, que las migraciones, todo eso a mí me volvía loco. Yo me retiro en el 2009 y mi primer viaje es 2 o 3 años después. No quería subir a un avión. O sea, tu primer viaje en absoluto. Sí. De placer o de lo que sea. Sí, no. Me iba a Máncora en carro. Para que te des una idea. Solo. Mi familia sigue en avión, yo me iba en carro. Para no subir al avión. ¿Me entiendes? O sea, a ese nivel. O sea, no quería ir al aeropuerto. Jorge Chávez estaba bloqueado. O sea, en mi te mente. agarró una cierta Sí, fobia. claro. Pero no al avión, No. No al avión. A la logística del viaje. Sí. Entonces, nada, era en su momento no podría haber cambiado nada. Hablando de eso, yo recuerdo que tú eras muy incisivo en hacer giras largas de chicos. Sí. Por eso le agrega al Sí. análisis, ¿no? Claro. O sea, me acuerdo haber escuchado a tenistas, a otros amigos en común que decían, me voy de gira 3 semanas. Y tú decías, o sea, bueno, no existe. Gira de 3 semanas, eso no existe. 9, 12. Sí. Y eso me da el pie a la siguiente pregunta. Perfecto. ¿Puedes hablar un poquito de la ventaja que tiene un europeo, un tenista europeo frente a un tenista sudamericano en el circuito? En eso, Es puntualmente. incomparable. O sea, no hay comparación. Porque, o sea, para la gente que de repente no es tan de tenis, si lo puedes explicar A ver. más. Vamos a hablar en épocas, ¿ya? Empieza el año, todos la sufren porque hay que ir a Australia, muy pocos jugadores son de Australia y los de Australia no vienen a Australia. Esa parte está check. Estados Unidos más o menos lo mismo. Empieza la gira de Europa, que empieza a finales de marzo, primera semana de abril, y de ahí te quedas en Europa hasta agosto. O sea, te quedas. Todos los torneos están en Europa. El europeo, un español, un italiano, empieza la gira en Casablanca, Marruecos. Pierde en primera ronda, ponte, le va mal. El lunes a las 10 de la mañana, perdió. El lunes a las 6 de la tarde está en su casa. Y se queda martes, miércoles, jueves y viernes. Y el viernes se va para Múnich. Y estuvo 4 días en su casa. En Múnich le va bien, hace cuartos. Se queda lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado está en su casa. Y el sábado a la tarde, noche o el domingo a la mañana se va al siguiente torneo, a Roma. Le va mal en Roma. Pierde en segunda el miércoles. El jueves, ¿dónde está? En su casa. Un español.
un español, un italiano, un alemán, por ahí hacen un esfuerzo. Dicen, no, voy a hacer 2 semanas seguidas, no voy a regresar a casa para agarrar un poco más de ritmo. El sudamericano perdió en primera en Casablanca y no se puede ir a su casa. Se queda la semana siguiente. Y si la semana siguiente vuelve a perder en primera, se tiene que volver a quedar una semana en Europa en la que en 15 días jugaste 2 partidos, estás durmiendo en hoteles, con una maleta, comiendo en restaurantes, no con tu familia, no en tu casa, y eso lo vas sumando semana tras semana, año tras año, y multiplícalo por 15 años de carrera. ¿Me entiendes? Es sumamente exigente la vida profesional para un sudamericano. Ya cuando estás en el circuito mucho más grande, ¿no? En el circuito top. En el circuito de Challengers ahora hay muchas más oportunidades, pero cuando estás arriba, hay jugadores que no regresan en 3 meses a su casa, o que regresan una semana. Hay mucha soledad, ¿no? Contra el europeo que regresa cada 2 o cada semana puede regresar a la suya. Y sí, hay mucha soledad. Y eso te da una ventaja mental como europeo y emocional. Mental, emocional y física. Porque al final esas horas de descanso en tu casa tienen un valor contra estar en un hotel, y lo emocional te afecta a lo físico. Sí. El tenis es uno de los deportes más solitarios del mundo. ¿Cómo lidiabas tú con la soledad? O sea, siempre viajaba con un entorno que me llevase muy bien. Los últimos 2 entrenadores que tuve, que fueron Pancho Mastelli y el profe Menchón, en la parte física, los considero parte de mi familia, y yo sé que ellos me consideran a mí como parte de su familia, y tenía la parte emocional muy, muy cubierta por parte de ellos, y trataba de la mayor cantidad de semanas posibles viajar con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Pero uno aprende a ser solitario, ¿no? O sea, uno aprende al final de cuentas, el tenis es un deporte que tú entras solo a la cancha y tú tomas las decisiones y juegas contra uno nada más. Entonces ya de entrada es solitario el deporte en sí. Y contra todo lo que digo, y me van a decir, no es consecuente, a mí me gusta la soledad. Ojo, a mí me gusta mi espacio, me gusta en la noche estar en mi cuarto y que nadie me hable. O sea, esa parte sí me parece bacán. Entonces hay una parte contradictoria en la que la soledad también me genera cierto romanticismo de aprender a estar solo en determinados momentos, ¿no? Yo estoy seguro que Pancho Mastelli es una de las mejores decisiones que tú has tomado. O sea, que si pudieras regresar, la volverías a tomar. Te sentiste bien en ese proceso, tenísticamente y como persona. Más como persona que como tenista. Hay muchas horas que uno pasa con un entrenador. Más allá de ser solitario y de que el deporte, el tenis, lo es, no sé si es un tema generacional o no, o de la época que había otro tipo de tecnologías, pero lograste hacer varios amigos. Había más camaradería antes de la que hay ahora, no obstante que tenemos mayor conectividad. Mucha más. En términos generales. Grotescamente más, en todos los niveles. O sea, nosotros llegábamos de comer y te ibas al lobby y a jugar cartas. Y tenías una mesa de latinos, una mesa de europeos, los americanos jugando póker. Ahora no hay. Pero no es solo en el circuito grande, ¿no? Sí, en el circuito grande. No solo en el tenis, ojo. Yo creo que en la generación, en general. Porque ahora toda la tecnología te lleva a estar conectado a distancia. Y cuando digo distancia, puede ser de un cuarto al otro. ¿Ah? Antes no. Antes, si te querías conectar, te tenías que ir a tomar un café. Un cafecito, pum. Vamos a jugar a las cartas, claro. Ahora juegas a las cartas de ¿cómo? Por celular. Sí. O sea, se pueden jugar póker por el celular. Antes no, antes era la mesa, la sobremesa, el quedarte hablando, las anécdotas, los chistes, las peleas. Todo era en persona, ahora es mucho más digital. Ahora, un poco yendo al espíritu de este programa, ¿un campeón nace o se hace? Se hace. Se hace, más que nace. Sí, se hace. Hay jugadores o deportistas o empresarios, a donde lo queramos llevar, que tienen un talento diferente y mayor oportunidad de triunfar porque están tocados, pero ninguno ha llegado ahí sin esfuerzo. A mí nadie me puede decir que Federer llegó a ser Federer porque se le hizo fácil el tenis. Yo lo he visto. O sea, yo lo he visto en la cancha. Sí. Yo lo he visto sufrir, yo lo he visto las horas de físico, lo he visto. Nadal ni qué decir. Djokovic, olvídate. No he visto. David Nalbandián, del que se habla mucho y que dice, no, David, la buena vida. Lo que entrenaba David era... Después sí le gustaba vivir bien.
pero lo que entrenaba el Rey era ridículo. Los campeones se hacen. Tienen que trabajar mucho y hay muchas horas de trabajo ahí. Pero tienen que tener un conjunto, por ejemplo, el tenis, un conjunto de habilidades. Sí, claro. Que tienes que tener, ¿no? Totalmente. El caso más extraordinario que he visto de alguien que creo que naturalmente no las tenía y que llegó fue Cañas, Guillermo Cañas. Y fue un ejemplo de que se puede, ¿no? Otra vez, pero esas son cosas extraordinarias, ¿no? Es que tiene una capacidad especial. O sea, un Cañas, al nivel de Cañas, o un Nadal al nivel de Nadal, tienen una capacidad diferente para soportar una carga de emocional y física que probablemente otros no tengan. Y esos otros, a ese nivel, tienen un talento diferente para sentir la pelota como la sentían, en el caso de Federer. ¿Me entiendes? O sea, Federer por ahí se le hacía más fácil, entre comillas, ciertos tiros o ciertas habilidades de talento que a Nadal no, pero Federer trabajó igual que Nadal. Lo que pasa es que Nadal tenía la capacidad de sufrir más que Federer, probablemente, en lo físico. ¿Me dejo entender? Uh-huh. Y esa era la habilidad de él, de Nadal. Y Federer tenía su habilidad, que era otra, en términos tenísticos. Pero todos tienen que tener esa resiliencia para poder estar ahí y trabajar y construir a lo largo del tiempo claro. una carrera como campeón. O sea, cada uno tiene que trabajar lo que tiene que trabajar. Correcto. En base a su talento personal. Así es. O sea, me has dejado pensando con lo de Nalbandián. El Rey lo que entrenaba era... Yo he Entrenaba hecho mucho. pretemporadas con él en Unquillo. Y han sido las mejores pretemporadas que he hecho en mi vida. Para empezar, la primera vez que fuimos a Unquillo, el Rey, que es gran amigo, David, me lleva a entrenar a una cancha que, digo, no te puedes imaginar lo que era la cancha. Dura. Una cancha dura, Sí. una loma en Unquillo, que de las líneas habían grietas y salían plantas. Así. O sea, había jardín en la cancha dura. La net era un cable llena de huecos. Claro, para David era lo mismo jugar ahí o jugar en la cancha del US Open, porque la sentía donde le tiras una pelota redonda, él la sentía. Claro, para mí, jugar ahí era imposible, ¿me entiendes? Yo no tenía tanto timing. Y bueno, me tuvo ahí 2 semanas en un hotel que estaba espectacular, pero más pasaba en la casa de su mamá. Y entrenábamos como unos animales, con el profe Barrio Nuevo, con Pancho. Claro, después, en el día a día, David tenía 1500 actividades. Que era imposible seguirle el ritmo. Entonces, yo creo que eso es parte de la habilidad que él tenía para jugar al tenis y después para pasarla bien. David siempre la supo pasar bien. Cosa que no todos pueden, porque no todos tienen esa habilidad. Claro, hay otros que tienen que ir a dormir porque si no, no le da el físico. El Rey salía y se divertía, sí. No salía de noche, no digo, pero salía con sus amigos y se divertía a toda hora del día porque tenía ese don. Sí. A ver, quiero regresar brevemente al Roland Garros de 2003, pero no desde la pregunta clásica de todo el mundo que es la victoria Federer, porque eso ya lo sabemos, ¿no? Y ya contigo lo he hablado hasta la saciedad, sino del partido contra Berkerk. Lo tuviste para ganar 40-0, ¿no? En 0-40 en realidad, no sacaba él. Después él hace final, pierdes y hace final. Y me he vuelto a estudiar el cuadro. Me lo acuerdo todo. Todo. O sea, ¿cómo hoy lo percibes referente al 2003? O sea, venía Spadea, Schüttler, Moya, y después ya no sabemos qué hubiera pasado, pero hasta cuartos de final hubiera sido muy probable que hubieras podido avanzar. ¿Podrías hablar un poquito de cómo recuerdas eso y cómo lo analizas? Todavía, creo que eso es lo único que no he superado en mi carrera, fue eso. ¿Cuál de todos? O sea, esa derrota. El partido. Ese partido, sí. Porque claro, el recuerdo es, o sea, se mantuvo hasta el día que se retiró Federer, porque el hecho de haberle ganado a Federer va de la mano con esa derrota. Y fue la opción más clara que tuve de hacer cuartos de final en un Grand Slam. Lo considero así, no, sin temor a equivocarme. Y es lo que tú dices, o sea, yo estaba jugando ahí realmente bien al tenis. Bien. Le gano a Federer. Y en la previa, cuando veo el cuadro, digo, me toca a Federer para después jugar con Berkerk, que era para la gente que no está metida en el tenis, era un desconocido, y hasta el día de hoy probablemente para muchos es un desconocido. Venía jugando una animalada Berkerk en ese momento. Digo, pero si gano ahí, y de ahí venía la zona de Spadea y la zona de Schüttler, eran partidos que muy ganables, polvo de ladrillo, sí, como estaba jugando yo en el momento en el que estaba, me le tenía mucha fe.
Ya no así con Moya, obviamente, ¿no? Y pierdo ese partido y después pasa lo que pasa con Berker, que llega a la final y ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy un recuerdo que yo, cómo se me fueron esos 3 match points, ¿no? Que no se jugaron, o sea, los 3 match points. Yo no los recuerdo. Para mí, el duro fue el 0-40, que él falla el primer saque, perdón, y el segundo saque me hace Ace a la tea 200. Se la jugó. Se la jugó, no, lo tiró. Lo tiró y La metió. Y después los otros 2 no se jugaron, pero pues lo jugó él con primer saque, devolví y me acaba el punto de primer tiro. Y de ahí fue injugable el partido. O sea, de ahí en adelante, el game del 5-3 y saque, porque eso fue en 5-2 cuando saca él, sacó yo 5-3. Sí. Ya él empezó a jugar a otra cosa. Increíble, ¿eh? No es que qué? yo te digo, ¿Winners? fregué acá, me puse nervioso. No. Él empezó a jugar a otra velocidad, como ya, o sea, desconectado con el partido, pero con mucho margen y ya no, o sea, no hubo vuelta atrás. Sí, es que no hubo vuelta atrás. Te da vuelta así en un segundo. Se fue el momentum. Se fue el momentum y lo agarró él y ya lo agarró hasta la final con Ferrero. Y cada triunfo de él después de ese partido para mí era una herida, pues un desgarro al corazón. Cuando acabe ese partido no creo que hayas pensado, bueno, Todas las raquetas se fueron después de ese partido. Sí. Todas. No me quedó una sola. En el vestuario volaron las 8 raquetas que tenía, se partieron de una. O sea, las rompiste. Todas. No es que las tiraste como hace gente que las tira. No, las rompí y las dejé ahí. Sí. Sabía lo importante que era. Claro, ya lo sentías que era. Sabía. Ya, la chance. Sabía lo importante que era nuevamente, estaba yo jugando muy bien y lo veía y lo sentía y nada, fue así. En el momento que le ganas una ronda antes a Federer, no creo que hayas percibido lo que era, ¿no? O sea, o sea, porque era no había ganado un Grand Slam todavía. No, había Lo ganado. ganó las 2 Gana semanas. Wimbledon después, Sí, venía de ganar Hamburgo, creo. Creo que venía de ganar Hamburgo. Y estaba 3 del mundo él. No es que estaba 100, ¿no? O sea, no, era un 3. súper triunfo, pero no sentías le estoy ganando a la leyenda Federer. No, porque aparte en el claro, momento ahí no claro, le das ese valor, pero no. Así es. Interesantísimo ese cuadro, ¿ah? Varias veces hemos hablado también de la relación, ahora que mencionas las raquetas, de la relación de amor-odio que hay con el tenis, ¿no? Sí. Tú a lo largo de los años has tenido ese amor-odio intermitente. Sí, a lo largo de mi carrera. De tu carrera en sí. Y post-carrera. Sí. O sea, post-carrera también. Yo terminé con el tenis bastante peleado. Durante un tiempo largo como que no quería estar muy, muy cercano a la competencia del tenis en sí. Y después me volví a enganchar. Me volví a enganchar y me perdoné, creo, a mí mismo por varias cosas del tenis y al día de hoy es mi vida. O sea, tengo la academia, que voy feliz, estoy con los chicos ahí, la paso muy bien desde los más chiquitos hasta los más grandes. Para mí la Copa Davis es el trabajo soñado. Realmente todo lo que le entrego a la Copa Davis y lo que me da la Copa Davis en retorno es algo por lo cual estoy bendecido y la verdad es que no veo cómo de aquí a lo largo del tiempo no seguir enganchado con el tenis, ¿no? Ya no lo juego como antes, porque es más desde afuera el amor que tengo por el deporte ahora, pero no sé, por ahí viendo a tu papá, digo, me gustaría llegar a esa edad así, jugando al tenis todos los días, entonces sí me hace ilusión en un futuro volver a jugar ya a nivel club, ¿no? Para divertirme. Cuando regresas ahora que has estado, por ejemplo, con Gonzalo Bueno en Roland Garros o a esos torneos tan bonitos, ¿hay alguna parte de ti que sientes que estabas demasiado como, no sé, preocupado por otras cosas y que no se disfrutó en el momento de tu carrera cuando estabas en esa vida? Sí, tú sabes que de lo único que yo me arrepiento en mi vida profesional es de no haber disfrutado mi último año. Es lo único que me arrepiento. De ese último año haberlo tomado de otra manera. De haber ido, porque me retiré en Roland Garros, o sea, me retiré jugando todos los torneos soñados de uno y no me fui contento, ¿me entiendes? Y eso es lo único que me arrepiento. Después toda la previa, no, porque la sufrí, la gocé, la disfruté en los Grand Slams, con mi familia, con mis amigos, con mi grupo de entrenamiento, pero el último año fue muy sufrido. Y eso es lo único que digo, no lo tendría que haber hecho así.
Tendría que haberme lo tomado mucho más tranquilo. Sí. Es lo único, es lo único. Cuando anuncias tu retiro, ¿cuánto tiempo antes habías tomado la decisión de retirarte? Yo anuncio mi retiro en noviembre en el Challenger de Lima, que hacíamos en esa época con Frank Aleman. Y yo había tomado la decisión una semana antes de Roland Garros, en Buenos Aires, 2 semanas antes de Roland Garros en Buenos Aires, entrenando con Pancho. Un día de entrenamiento que no soporté y le dije, vamos a tomar un café. Y ahí le dije, Pancharda, le digo yo hasta el día de hoy, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Ahí fue el día. Es un momento que uno fuerte, ¿no? O sea, sí. Realmente. Sí. ¿Eso fue en Buenos Aires? Sí, fue en Buenos Aires, en el Club Argentinos. Ese año empezó con mucha ilusión. Pues en noviembre, en el Master de Shanghái, en el dobles, perdemos en semi con Pablo. Me reúno con Pancho y Pancho ahí me dice que más o menos hasta ahí llegamos. Y yo le pido, por favor, que no. Le digo, aguántame una temporada más. Y ¿Por qué? ¿Por qué te dijo eso? Porque él estaba cansado también. O sea, no quería viajar ya. Sí, o sea, yo creo que la relación estaba en un punto en la que tenía que haber un cambio de parte mía. Y él creo que con el cariño que me tenía es como que, no sé, estaba complicada la relación y me dice yo, o sea, estoy hasta acá y le digo, yo te entrego todo este año, todo, vamos a volver al top 50. Lo único que te pido es no ir a Australia. Es lo único. Dame un mes de vacaciones, un mes de pretemporada y regresamos con todo. Pero te prometo, le digo que regresamos con todo. Ok, perfecto. Cerramos, empezamos el año en Viña y en el tercer día de pretemporada me desgarro la fascia del pie. Y ahí me quedé el mes en Asia y allá... En Asia, en el sur. En Asia, acá en el sur. Okay. En verano, nos alquilamos una casa, nos fuimos ahí y ya ahí no hubo retorno. Ya regresé, empecé a jugar torneos, pero ya estaba fuera de forma, todo se hizo muy duro y ya no hubo chance. Y después regresaste a Buenos Aires. Regresé a Buenos Aires a hacer un bloque de 2 semanas de entrenamiento y al tercer día de entrenamiento no. Ahí fue que dije, Pancho, no. Tenía un día de sobreesfuerzo, que teníamos que hacer movilidad en la mañana, fuerza en la tarde, y en el medio de la movilidad de la mañana dije, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, no me da. Sí. No me Ahora, da eso fue el final, ¿no? Eso fue el final. Mucho se habla de motivación en esta carrera. En los días previos, o sea, me refiero a los años previos, que no había esa motivación o estabas frustrado, todo, ¿cómo lidiabas con eso para tratar de salir a dar batalla o de jugar bien o de estar como tendrías que estar? Tú sabes que con el correr de los años lo que yo mejor hacía era entrenar. Era lo que más me gustaba, era entrenar. Lo que me empezó a costar fue la competencia. A medida que fui avanzando en el circuito y en el tiempo, lo que manejaba por ahí no tan bien era la competencia, la frustración de la competencia. Pero para mí entrenar era un placer, siempre fue un placer. Y a medida que iba envejeciendo tenísticamente hablando, entrenaba mejor, con más gusto, con más ganas. Lo que me costaba era eso, era competir. Y no era un tema de motivación, era un tema de ansiedad por los resultados como para estar tranquilo. Y veía que mi carrera se iba formando y yo estaba como que 7 años, 8 años seguidos en el top 100 y quería mantenerlo y eso me llevaba a presionarme muchas veces. Y en vez de darme tranquilidad, porque al final lo que me tendría que haber dado, y es lo que le transmito a los chicos ahora, es que si ya tienes el nivel para estar ahí, si haces bien las cosas, saldrás un ratito, pero después vas a regresar. O sea, pues estás ahí metido. O sea, tantos años ahí metido es porque lo tienes el nivel. Sí. Y esa parte me costó manejarla más, que la motivación para prepararme, esa siempre fue un placer. Sí, pero cambia de jugador a jugador, ¿no? Sí. Es muy distinto. Claro. Hay otros que compiten mucho mejor y por ahí no entrenan tan bien. Y los ves entrenar y dices, yo entreno mejor y estos tipos van y manejan la competencia y la presión de una muchísimo mejor manera. Me acuerdo cuando Safin se fue y volvió y ganó Australia. Fue de locos eso. Safin era otro que era... El comeback de Safin fue ganar Australia. Era un tocado. Un tocado, qué bestia. Ahora, con todo lo que está haciendo Nacho, ¿no? Ignacio Buse, ¿sientes que te está despertando una ilusión o apreciar de repente lo que tú hiciste también de otra manera? Sí, recontra sí, pero, a ver, me he visto por casualidad de la vida, digamos, he estado muy cercano a ellos desde hace muchos años. Entonces, a mí lo que me genera muchísima ilusión es la evolución
que han tenido estos chicos. Nacho hoy, que está en lo más alto del tenis mundial y con un techo que a todos nos ilusiona muchísimo. A mí lo que me encanta es ver la evolución. Ver las fotos de cuando empezamos el programa de menores con la federación y de verlo a Gonzo y a Nacho y a Luciana, chiquititos con 10, 11, 12 años, y cómo están creciendo en el circuito y cómo se están direccionando en el circuito del ATP, cada quien en su nivel y en su etapa, me genera, no sé, es una sensación así como que dices, qué alucinante, qué bacán, cómo ha pasado el tiempo y cómo han crecido, ¿no? Como personas y como jugadores. Es increíble lo que está haciendo realmente Ignacio. Un torneo, lo que ha hecho en Hamburgo, un torneo donde tú jugabas bien también, te venía bien. Era, no sé si seguirá siendo... No, era Master 1000 en esa época. El Vodafone Arena. Claro, pero en esa época era Master 1000, ahora es 500. Pero el toldo, ese toldo que es tan emblemático, un torneo con tanta historia, a mí la verdad que creo que nos llena de orgullo a todos. ¿Qué consejo le das a la gente? Tal vez hay gente que vaya a ver esto que está en tenis o que quiera ser tenista, pero en general, cosas de vida. ¿Qué cosa crees que hay que tener sí o sí para ser exitoso? Para mí es encontrar algo que te apasione, que es lo que, más que a la gente, le digo a mis hijos esto. Se lo digo a la gente como se lo digo a mis hijos. Encuentra algo que te apasione. Y una vez que encuentres eso, protégelo con el alma. Yo creo que si a ti te apasiona esto, Diego, o sea, no lo haces por... No, es una pasión. ¿Me entiendes? O sea, es una pasión. Me da curiosidad la gente. Y a mí me apasiona el deporte. Y creo que cuando tú encuentras algo que te apasiona, es muy fácil producir. Es muy fácil producir. Para mí es muy fácil producir y para ti también. ¿Me entiendes? Después están los detalles, obviamente. Y creo que eso es lo más importante. Para mí el motor es la pasión. Y cuando encuentras algo que realmente te gusta, estate dispuesto a entregarle todo de tu parte para convertirlo en un éxito, ¿no? Sí. Hoy desde la tribuna de capitán de Copa Davis, como empresario, como padre, como conductor también de un podcast ahora, ¿cuál es tu percepción de éxito? Esta serie se llama Sin miedo al éxito. ¿Cómo definirías tú hoy, Lucho Horna, con los años que tienes, el éxito? O sea, definitivamente va de la mano con conseguir tus objetivos, tus sueños, cada quien en lo suyo, cada quien en lo que lo apasiona. Y para mí el éxito va de la mano también con la paz interior que tiene uno en hacer el mayor esfuerzo posible para conseguir sus sueños. No para lograrlos, ¿ah? O sea, no para coronarlos, sino para tratar de conseguirlos. Sí. Yo los sueños que tuve, Diego, son muy pocos los que conseguí, de los sueños que yo tuve. Llegar al Grupo Mundial de la Copa Davis y te diría ganar un Grand Slam, pero no es así, porque no es verdad. O sea, yo soñaba con ganar un Grand Slam en singles, lo gané en dobles. Después quería ser top 10, número 1 del mundo, también quería ganar la Davis, ¿no? Coronar la ensaladera y un montón de cosas que no las logré. Pero yo estoy tranquilo con lo que hice. Y para mí eso es exitoso, es ser exitoso. Claro. Yo duermo tranquilo. ¿Pudiste haber hecho más? No. O sea, sí, pude haber logrado más, pero no le pude haber dado más al tenis. Le di todo lo que tuve, con lo que tuve, todo. Y eso a mí me da la tranquilidad y yo soy exitoso para mí. Si después la gente me ve exitoso o no, ya yo eso no lo controlo. Pero yo sí me considero exitoso en mi vida porque siempre en lo que trato de conseguir doy mi máximo esfuerzo y después me da la tranquilidad para poder irme a dormir tranquilo en las noches, ¿no? Y al final eso es, ¿no? Porque nadie te garantiza que vas a lograr exactamente lo que te has propuesto. Así es. ¿No? Porque también es un juego estadístico. Para terminar en un tenor un poco más distendido, podemos terminar con una anécdota, tal vez que puedas contar con algún tenista famoso que hayas vivido. Sé que te une amistad con varios de los referentes, ¿no? ¿Podrías contar algo? A ver, anécdotas hay varias. Justo mencionaste a un personaje maravilloso del tenis, que es Marat Safin. Maravilloso. Sí, un personaje aparte que, para decirlo en inglés, larger than life, ¿no? Sí. O sea, más amplio que la... O sea, Sí, trasciende el tenis. O sea, maravilloso. Sí. Maravilloso.
Y al día de hoy, yo lo conozco desde que tenemos 11 años, porque jugamos un torneo acá en Lima de chiquitos y le gané. Y yo lo tengo medio extorsionado a Marat, porque tengo un video en el que le gano y que él se pone a llorar. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Yo estaba ahí. Lo tengo en mi casa. Yo estaba ahí. En Casuarinas, el porcento de Casuarinas. Sí. Y hasta el día de hoy, cuando lo veo, yo le digo chiquitito a él. ¿Cómo está chiquitito? Y es un tipo de 2 metros, gigante, lleno de tatuajes, parece pues de la potencia rusa. Y lo tengo extorsionado con ese video. Y hasta el día de hoy tengo una amistad con él extraordinaria. Y la anécdota es que el tipo viene a Lima muchísimo, ¿no? Sí, o sea, sí, viene, sí. no a Lima, perdón, a Perú. Perú. Viene a Perú muchísimo y quiere venir y quiere que lo acompañe a hacer un viaje a la selva de 5 días. Y nada, yo le huyo a ese viaje porque le tengo temor. Con todo el cariño que le tengo a Marat, le tengo miedo porque es un tipo que es súper cariñoso, pero al mismo tiempo súper misterioso, ¿no? En las cosas que hace. Y es alguien que en la vida me ha enseñado mucho con su forma de ver las cosas, ¿no? Porque es un tipo que al día de hoy vive muy simple y es un tipo muy exitoso en lo que hace, ¿no? Sí, o sea, él no necesita ser coach, lo hace porque... Para nada, porque para nada. Está en el circuito porque de alguna manera, ¿no? Absolutamente para nada. Pero es uno de los tipos que te da muchas cosas de felicidad cuando lo ves, ¿no? Que Sí. te transmite eso. Claro, es un tipo interesante, ¿no? Sí. Es una persona interesante. Habla el español perfecto. Habla español perfecto, habla varios idiomas, es súper misterioso es la palabra. Ahí se me había ido, es súper misterioso. Y después como anécdota que tengo con André Agassi, me la acabo de acordar, una vez yo juego con Roddick en Bermuda. Sí, me acuerdo. Yo recién empiezo. Sí. Roddick venía ya de explotar. Y le gano en Bermuda. Me acuerdo. ¿Okay? Tierra Verde. En Tierra Verde. Sí, me acuerdo. Yo hago semi ese torneo, pierdo en la semi, y la semana siguiente era Houston, me voy a entrenar a Houston, me encuentro al Perro Delgado, gran amigo, y me cuenta y me dice, entrené con Agassi ayer. Me dice, le digo, mira, qué bacán. Y me dice, y me preguntó por ti. Y le digo, ¿cómo así? Le digo, ¿cómo? No, no por ti, me dice, me preguntó cómo le había ido a Roddick en Bermuda y le digo, he lost to Horna. A mi apellido en inglés es Horna. Y Agassi le dice, Horna, what's that, man? No, le dice, es un jugador peruano. He sounds like a porno star to me, le dice. y esa historia me quedó en el tiempo, claro, porque horny, ¿me entiendes? Los americanos siempre desde chico me jodían con eso. Y así fue mi primera aventura con André Agassi. Después, en el tiempo, nos hicimos partners de entrenamiento. Entrené varias veces con él. ¿Con Agassi? Sí. Nunca jugué contra él. No, eso es lo que te iba a decir. Nunca. Ni contra él ni contra Sampras. A Sampras también lo conociste. Eso fue en Sadelbrook. Ese Muy fue en chico, Sadelbrook. una foto linda con él. Sí, con Daniel. Él es un apogeo. Con Daniel en su apogeo, él. Y después entrené con él en Miami, en el Miami Open. No me dio ni 5 de bola. Me entrenó así, no me dirigió la palabra y le dije, yo me tomé una foto contigo. No, ni 5 de pelota me dio. Y yo ese año pierdo con Safin. Y si le ganaba a Safin y ganaba un partido más, me tocaba con Sampras. Hiciste tercera de Miami. Sí, octavo. Venías de la quali. Sí. Hiciste, ganaste con dos. Marat. Ese fue 7-6 el tercero. 7-6 tercero. Sí. Es correcto. Hiciste un drop. Very questionable shot. He's making some weird decisions, Sí, dice very McEnroe. questionable decisions. Sí. John McEnroe. Hoy en directo estaba en una Sí, un drop en el 3-1 arriba en el tiebreak del tercero. Sí. Un drop de derecha fue. Qué loco eso, la verdad. Sampras, Agassi y Safin. Bueno, nada, espero lo hayas disfrutado. Muchísimo. Luchito, gracias Muchísimo, Diego. por Gracias este a ti. espacio y queda a disposición de todos esta charla. Espero les sea de valor y que los inspire. Hasta una nueva conversación, Luchito. Hasta pronto, Diego. Gracias.